se nos pide que utilicemos un ajuste polinómico para encontrar la fórmula para el enésimo término de la secuencia a sub n donde n es mayor o igual a 0, que comienza con 0, 3, 8, 15, 24, 35 y así sucesivamente. La fórmula cerrada para una secuencia será un polinomio de grado k si, y solo si la secuencia es delta k constante, lo que significa la secuencia k de diferencias es constante usando el método de ajuste polinómico. Una vez que determinamos que una secuencia es delta k constante, sabemos que la fórmula cerrada va a ser un polinomio de grado k. Y, por lo tanto, el siguiente paso es determinar los coeficientes de la fórmula cerrada configurando y resolviendo un sistema de ecuaciones. Para comenzar, necesitamos determinar si la secuencia dada es delta k constante. El primer paso es determinar la secuencia de las primeras diferencias. 3 menos 0 son 3, 8 menos 3 son 5, 15 menos 8 son 7, 24 menos 15 son 9, 30, y 5 menos 24 es 11 y así sucesivamente. Podemos observar que la secuencia de las primeras diferencias es una secuencia aritmética y, por lo tanto, la secuencia de las segundas diferencias, que es la secuencia de las diferencias de las primeras diferencias, será una secuencia constante. 5 menos 3 es 2, 7 menos 5 es 2, 9 menos 7 es 2 y así sucesivamente, porque la secuencia de las segundas diferencias es una secuencia constante que ahora conocemos. La secuencia original es delta 2 constante y, por lo tanto, la fórmula cerrada debe ser un polinomio de grado 2 o en la forma a sub n igual a n al cuadrado más bn más c. Y ahora necesitamos determinar los valores de a, b y c configurando y resolviendo un sistema de ecuaciones. Para ello, usaremos los tres primeros términos de la secuencia original que son un sub 0, un sub 1 y un sub 2. Para un sub 0 n es igual a 0, subando 0 para n en la fórmula cerrada, tenemos un sub 0 igual a veces el cuadrado de 0 más b por 0 más c es igual a 0. Simplificando esta ecuación, observe cómo obtenemos c igual a 0. A continuación, usamos el término a, sub 1, cuando n es igual a 1, tenemos un sub 1 igual a por 1 al cuadrado más b por 1 más c, pero sabemos que c es 0, que debe ser igual a 3, simplificando tenemos la ecuación a más b es igual a 3. A continuación, usamos un sub 2, que es igual a 8, cuando determinamos un sub 2, n es igual a 2, a sub 2 es igual a por el cuadrado de 2 más b por 2 más c, pero de nuevo c es igual a 0, que es igual a sub 2, que sabemos que es 8, simplificando, tenemos la ecuación 4a más 2b es igual a 8, así que de nuevo una vez determinar los valores de a, b y c, sabremos la fórmula cercana para la secuencia original. Ya sabemos que c es igual a 0 y, por lo tanto, necesitamos resolver el sistema de ecuaciones a más b es igual a 3 y cuarta más 2b es igual a 8. Hay una variedad de formas en las que podemos resolver esto. En el último ejemplo lo resolvemos usando álgebra usando eliminación. En este ejemplo voy a usar una matriz aumentada. Hagamos esto en la siguiente diapositiva, así que de nuevo aquí tenemos nuestras tres ecuaciones. Ahora tenemos una opción, tenemos tres ecuaciones con tres variables, lo que significa que si elegimos usar la ecuación c es igual a 0, que es opcional, tendríamos una matriz aumentada de 3 por 4, pero también podemos ignorar la ecuación c igual a 0 porque sabemos el valor de c, y podríamos resolver el sistema de dos ecuaciones con las variables a y b usando una matriz aumentada de 2 por 3. Voy a ir adelante y mostrar ambas configuraciones. Así que en la primera fila estamos usando la ecuación c es igual a 0 en la matriz aumentada. La primera columna contiene los coeficientes de a, la segunda columna contiene los coeficientes de b, la tercera columna contiene los coeficientes de c, y la cuarta columna contiene las constantes de la derecha, por lo que la ecuación c igual a 0 es la primera fila de 0, 0, 1, 0. La segunda ecuación da la segunda fila de 1, 1, 0, 3, y la tercera ecuación da la tercera fila de 4, 2, 0, 8. El siguiente paso es escribir la matriz aumentada en forma escalonada de filas reducidas, que se muestra aquí a la derecha. La primera fila indica a igual a 1, la segunda fila indica b igual a 2, la tercera fila indica que c es igual a 0 de nuevo. La otra opción es ignorar la primera ecuación porque ya sabemos que c es igual a 0, y configurar una matriz aumentada de 2 por 3 que se muestra a continuación, donde la primera fila 1, 1, 3 representa la ecuación a más b es igual a 3, y la segunda fila 4, 2, 8 representa la ecuación 4 a más 2b igual a 8. Escribiendo esta matriz en forma de escalón de fila reducida de nuevo, la primera fila indica a igual a 1, la segunda fila indica b es igual a 2 y tenemos que recordar c es igual a 0, cualquiera que sea la técnica que utilicemos. Ahora sabemos que a es igual a 1, b es igual a 2 y c es igual a 0, que es lo que necesitamos para determinar la fórmula cerrada que ahora sustituimos. Los valores de a, b y c en la fórmula cerrada, a sub n es igual a n al cuadrado más bn más c, lo que nos da un sub n igual a 1n.
al cuadrado más 2n más 0 que se simplifica a 1 sub n igual a n al cuadrado más 2n. Espero que te haya resultado útil.